¿Cómo vivió el Santiago Escobar esa infancia allá en la querida Colombia? Sí, yo soy una persona que tengo que ser agradecido de la vida. Yo nací en una familia de clase media, sin lujos, pero con una gran formación a nivel de valores, de principios. Una familia católica, creyente, donde el respeto, la unión siempre estaban presentes. Estudié en un colegio eh, donde fomentaban mucho el fútbol, el Colegio Calasanz en Medellín, un colegio muy tradicional de la ciudad. En ese barrio me crié y ese barrio está cerca del Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Está caminando, nosotros íbamos al estadio, yo iba de 7 años, desde los 7 años, 8, 9, 10, nos íbamos caminando todos mis hermanos al estadio a ver los partidos de fútbol. Y ya a los 13, 14, 15, yo digo que fue una infancia feliz, una infancia donde jugábamos fútbol en la calle, jugábamos en el colegio, jugábamos 3, 4 partidos diarios. Yo llegaba al colegio a las 3, 4 de la tarde, hacía las tareas y me daban una hora para salir y encontrarme con los amigos del barrio. Jugábamos en la calle, cuando el fútbol de calle existía por todo lado. Yo creo que Claro. ahí nos formamos mucho y la parte de motricidad, el montar en bicicleta, el tener juegos más lúdicos, porque hoy la juventud se crió con la tecnología. Así Hoy, es, hoy hablamos de una generación millennials, así los, es. los centennials, ya viene la generación alfa, creo que son los nacidos entre el 2010 y 2020, nacen con un computador en el vientre de la madre, entonces épocas muy distintas, pero fue una infancia de verdad que la pasé muy bien con mis amigos, con la familia, donde todo giraba alrededor de un balón de fútbol, la verdad. ¿Y quién Y inculca ese gusto por el fútbol, profe? Porque generalmente al futbolista o al deportista se le inculca el papá, la mamá, o vienen de familias deportistas, perdón, y el apellido Escobar en Colombia han sacado grandes deportistas, y digo esto por usted, por su hermano, que paz descanse, por Alex Escobar, el jugador que estuvo en Liga de Quito, y otros tantos jugadores también, aparte que el fútbol colombiano ha dado mucho. sí, total, yo creo que eh, ese apellido está relacionado con Andrés Escobar, Santiago, Alex, que fui compañero de él en el América de Cali, un maestro que jugó en Liga de Cali, un jugador extraordinario. Nos tocó jugar juntos al lado de Ricardo Gareca, de Julio Falcioni, Roberto Cabaña, Julio César Uribe, y lo de Alex fue extraordinario. Recuerdo otro Escobar, Miguel Escobar, un gran central de Deportivo Cali, en Independiente Medellín, Álvaro Escobar. Y ya a nivel de familia, yo creo que mi padre trabajó siempre en una entidad bancaria, pero era amante del fútbol y nosotros de niños nos íbamos a jugar con los amigos de mi padre. Después, mi hermano el mayor, José Darío, que hoy trabaja en una compañía de seguros en Medellín, jugaba de centro delantero y jugaba muy bien. Estuvo cerca de fichar con Millonarios y Once Caldas de Manizales, pero al final se dedicó a otras actividades. Después de mi hermano seguía Juan Fernando, otro hermano que ya murió también. Jugaba fútbol, pero se destacó más en el voleibol. Era selección Antioquia de voleibol. Seguía yo y después Andrés. Y entonces prácticamente a todos nos gustaba el fútbol. Nos juntábamos a jugar con los amigos del barrio y con los amigos de mi papá. Y en el colegio cada uno representaba a su salón en las diferentes categorías. Entonces jugábamos interclases, después entre colegios, intercolegiados, después a nivel nacional a representar a nuestra selección Antioquia, que es el departamento es el departamento de Antioquia, la capital es Medellín. De ahí selección Colombia los dos, juvenil, yo estuve en 2 suramericanos juveniles, después Andrés llega a la selección de mayores, después yo llego a Atlético Nacional, Andrés llega a Atlético Nacional, entonces mira que todo fue como desde la calle al fútbol profesional, unas vidas muy paralelas y una familia
donde nos inculcaban mucho el tema de los valores, el deporte y el estudio. Profe, ¿qué es más complicado? Digo porque usted ha pasado las dos facetas, está en la segunda faceta. ¿Ser futbolista o ser entrenador de fútbol? Definitivamente ser entrenador de fútbol es complejo, no es fácil, porque cuando uno juega y está en un terreno de juego, adentro vos podés decidir muchas situaciones que a través de la toma de decisiones las podés resolver siendo futbolista. Yo puedo hablar, yo puedo orientar, yo puedo enviar un mensaje, pero si no tenemos una buena tarde, lo que sentís es impotencia al ver que tus jugadores no pueden desarrollar tu idea. Entonces, al final, yo disfruté mucho la etapa de futbolista, pero hoy vivo con mucha pasión la de entrenador. Y jugar al fútbol yo creo que es lo mejor que le puede pasar a uno como ser humano y como hombre apasionado de este deporte. El otro día conversábamos en Gol TV con Efren Mera, el otro día conversábamos también en Gol TV con Facundo Martínez, y ellos dos, mire que Efren está ahora en Independiente del Valle, Facundo es uno de los líderes importantes de medio campo de su equipo que usted dirige, y todos los dos jugadores destacaban el respeto y la caballerosidad que usted tiene con cada uno de los jugadores. Más allá de que siempre hemos dicho que el director técnico debe ser un padre para el jugador, pero es destacable que ellos piensen eso de usted. A ver, Ramón, yo aprendí desde niño a recibir buen trato y en la medida que a uno lo trataban mejor, yo creo que uno podía sacar el mejor provecho de los seres humanos. En una empresa, cuando el patrón, el dueño de una empresa, trata mal a los empleados, me parece que llega un momento donde se acumula un resentimiento por parte del empleado que guarda, que calla, que se resiente, que le vas golpeando el autoestima. Entonces empecé a conocer eso desde niño, desde joven, a evaluar cómo era el trato en la familia, en el colegio, en el entorno de amigos. Empiezo a los 16 años a trabajar con jugadores profesionales, con entrenadores profesionales, técnicos de una gran trayectoria. Juan Osvaldo Subeldía, el médico Gabriel Ochoa Uribe, Luis Cubilla, Aníbal el Maño Ruiz, grandes entrenadores de los cuales pues de muchos aprendí muchas cosas y de otros me reservaré lo que muchas veces no estuve de acuerdo. Y creo que nosotros nacimos en una generación como de la obediencia. Hoy esta generación necesita el explicarle las cosas y darles el por qué se hacen las cosas y cuál es la razón de hacerlas. El qué, el cómo es muy importante, el por qué hacemos las cosas y cómo las vamos a hacer. Quién las va a ejecutar, quién va a tomar las decisiones, todo ese tipo de situación. Entonces soy de los que pienso que el liderazgo parte de muchas cosas, pero para mí yo creo que liderar con ejemplo es lo ideal en un equipo de fútbol. Yo no tengo que hablar porque ni siquiera con la palabra yo puedo liderar, con mis actuaciones y mi comportamiento, porque yo te puedo decir acá muchas cosas con la palabra y en la vida diaria yo actúo diferente. No soy un buen ser humano, no soy un buen padre de familia, no soy un buen esposo, tengo problemas a diario en mis relaciones interpersonales. Les pido cumplimiento a los jugadores que respeten los horarios y llego tarde a una cita, cito el grupo a las 8 de la mañana y como yo soy el líder, entonces yo llego a las 8:30 o 9 y que me esperen. No, yo lo cito a las 8 de la mañana y yo a las 7 de la mañana estoy en mi sitio de trabajo. Yo lo cito a las 4 de la tarde y yo a las 3 de la tarde ya tengo todo montado en la cancha, en la sesión de video y hace parte de mi filosofía de vida, la disciplina. Entonces, al final, cuando vos tratás bien a los futbolistas, pero les exigís, ellos se sienten bien tratados, bien valorados, y si uno se preocupa por la parte humana de ellos, bueno, entonces ellos dicen, aquí estamos encontrando una persona que se está preocupando por cómo duermo, estoy conviviendo bien, me alimento bien, tengo problemas de pareja.
cualquier tipo de situación. Y no es solamente sáquele provecho al futbolista en lo futbolístico. Yo creo que el futbolista es un ser humano y no es una máquina. Y por eso en los clubes donde he trabajado he tenido muy buena relación con los futbolistas y me encanta generar un buen ambiente en mi espacio de trabajo. Usted me nombró algunos importantes técnicos del ámbito sudamericano y mundial, como Luis Osvaldo Subeldía y el doctor Gabriel Ochoa Uribe. También el Maño Ruiz y otros tantos entrenadores que tuvieron mucho, o que usted tuvo mucho aprendizaje. ¿Qué destacar de Gabriel Ochoa Uribe, un técnico demasiado ganador hasta el cansancio en el fútbol colombiano, y de Luis Osvaldo Subeldía, por ejemplo? Sí, del médico Ochoa, su liderazgo, el respeto, un hombre de trato fuerte, pero se hacía entender y definitivamente en esa época ya existía el video, no el análisis tan profundo como hoy en día, con tanta información, con tanto dato que te arroja un software. Anteriormente era ver el partido que jugábamos y nos demorábamos 3, 4 horas en una sesión de video que era extenuante, pero que el médico Ochoa nos decía, se anticipaba a cualquier acción, a cualquier jugada. Creo que tenía esa virtud, que comprendía muy bien el juego y te mostraba todo en el video cómo el rival te podía hacer daño, por qué zonas, en qué momentos del partido. Entonces uno llegaba ya con una muy buena información. Y era una persona que analizaba muy bien a los rivales, le dedicaba mucho tiempo al rival. Entonces el futbolista recibía la información y era simplemente entrar a la cancha y desarrollarla. Un líder, un ganador. Y Juan Osvaldo Subeldía, un hombre que cambió la mentalidad del futbolista colombiano, llegó en el año 76 al Atlético Nacional. Yo tuve el privilegio de estar en la nómina campeona del año 81 con 16 años, pero definitivamente lo que más me llamó la atención fue cómo inculcó la disciplina y el profesionalismo a cada uno de los jugadores y les quería hacer entender de que valoraran nuestra profesión, que es una profesión de mucho privilegio y que en esa época el jugador colombiano era indisciplinado, el jugador colombiano llegaba a los entrenamientos con síntomas de haber ingerido licor, como lo llamamos en Colombia, casi prendido, casi que de la fiesta iba al entrenamiento. Ese tipo de cosas a mí me tocó vivirlas como futbolista y él chocaba mucho con ese futbolista que no era profesional. Entonces aprendí de él la disciplina, el compromiso, el valorar, el inculcarle al futbolista que se podía vivir del fútbol, pero que teníamos que tener un comportamiento ejemplar si queríamos triunfar. Él cuando llega a Colombia ya había sido campeón del mundo con Estudiantes de La Plata, con ese Estudiantes de La Plata de Luján Manera, el papá de la Bruja Verón, Juan Sebastián, una cantidad de gente muy exitosa y él llega a Nacional y al año siguiente llega al Deportivo Cali Carlos Salvador Vilardo. Y en esa época se jugaba mucho el hombre a hombre. Después en Colombia llegaron los técnicos uruguayos, implementaron el sistema zonal, el profesor de León, después Cubilla, Mojica, Maño Ruiz, una cantidad de técnicos, y ahí fue cuando los técnicos colombianos, Maturana, Juan José Peláez, El Bolillo, Luis Fernando Suárez, empezaron a trabajar zonalmente, pero definitivamente Subeldía marcó una historia importante de nuestro fútbol por ese tema del profesionalismo que inculcó en los jugadores. ¿Alguna anécdota que recuerde, por ejemplo, con el doctor Gabriel Ochoa, con Subeldía también, alguna repelada cuando era joven usted, o alguna anécdota que siempre recuerde o que se ríe usted de ellos dos, o de uno de los dos? No, una del médico Ochoa, que en uno de los videos estábamos, la sesión ya iba muy larga y el médico Ochoa estaba en la parte de adelante de la sala de eventos donde estábamos viendo el video y se quedó dormido. Entonces, estábamos con la luz apagada viendo el partido América contra Millonarios, algo así, y uno de los compañeros se fue para la parte de atrás, abrió la puerta y empezaron a golpear de a uno, que nos salimos todos de la sesión de video
el médico se quedó ahí y nos fuimos a desayunar a una cuadra del lugar donde estábamos viendo el video, que era la sede administrativa de América. Pasaron unos 15 minutos y llegó el utilero. Muchachos, allá está el médico. Los quiere matar a todos. ¿Ustedes cómo le hacen eso? Entonces, inmediatamente regresamos todos y cuando llegamos allá, el regaño monumental. Creo que fue una anécdota que hoy uno se ríe después de tantos años, pero ahora que soy entrenador, digo, estábamos locos. ¿Cómo le hacemos eso a un técnico de la capacidad, el médico Ochoa? Y sube el día, íbamos en el bus del estadio Atanasio Girardot a una empresa de Medellín que estaba a unos 15 minutos del estadio a entrenar. Y cuando salimos del estadio, a los 5 minutos le dijo al conductor, para. Entonces paró el bus y nos dijo a todos, se bajan todos, por favor. Cuando nos bajamos todos del bus, nos dijo, miren hacia arriba. Mire todos esos empleados, todos esos obreros. Nos paró al frente de una obra de construcción y nos dijo, ustedes son unos privilegiados, ustedes son mimados, son contemplados, lo tienen todos, van a hoteles 5 estrellas, desayunan bien, almuerzan bien, cenan bien. Esta gente se gana el salario mínimo y tienen que llevar, en Colombia le decimos la coca, una coquita donde cada uno lleva su almuerzo y estaban los empleados a las 8:30 de la mañana desayunando. Claro. Entonces fue un ejemplo de que nos ponía a todos a pensar de que teníamos que valorar lo que teníamos, lo que éramos y lo que podíamos ser si entendíamos lo que era la profesión. Salía con cosas como esa, Osvaldo Subeldía. Ya en el ámbito profesional, como jugador de fútbol en las canchas, donde me dices estuvo en Atlético Nacional, también estuvo en el Pereira, inclusive fue rival de Andrés, y más adelante quiero alguna anécdota que haya tenido en cancha también. ¿Cómo era Santiago Escobar en cancha? A nivel de los enfrentamientos con los jugadores, ¿cuál era el jugador que le daba muchos problemas defensivamente? O decía, de este tengo que cuidarme, o a ti te hablo, o a ti te doy tu cariñito, tu patadita de vez en cuando. A ver, yo, si hago una similitud, yo tenía un juego parecido al de Facundo Martínez. Yo no era rápido físicamente por mi altura, pero mentalmente era muy, muy rápido y comprendía bien el juego. Tenía muy buena técnica, yo tenía pase corto, pase medio, pase largo, y mi mayor virtud era la media distancia. Tenía un buen remate de media distancia. En algunos equipos era el hombre que cobraba los tiros libres. Después, en jugada de movimiento, la mayor cantidad de goles que yo hice en el fútbol profesional fueron de media distancia. Jugaba como número 8, un volante mixto de 2 áreas, y recuerdo mucho los clásicos contra el Deportivo Cali, porque a veces ganábamos y a veces la pasamos mal, porque me tocaba enfrentar a Carlos El Pío Valderrama y a Bernardo Redín, una pareja extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Entonces, de vez en cuando había que hacerse sentir ahí en la mitad del campo, pero el pibe era una persona que recibía el balón y no te dejaba llegar. Recuerda que el pibe te llegaba y o la protegía, la aguantaba o te jugaba uno o dos toques. Y Bernardo tenía una habilidad impresionante. Unos clásicos que recuerdo con mucho agrado porque siempre eran 40,000 personas en el Pascual Guerrero, América Deportivo Cali, y enfrentar a esos dos jugadores era de un nivel muy alto. Tenías que estar altamente concentrado, prepararte bien en la semana porque sabías que te iban a poner a trabajar y si no estabas bien parado en la mitad del campo, padecías. Y después era un jugador que tenía personalidad para jugar. Me destaqué más por el juego que por meter patadas o ese tipo de cosas. Jugué en los 4 equipos más grandes del fútbol colombiano, que eso para mí fue extraordinario: Nacional, América, Juniors de Barranquilla y Millonarios, en esos 4 grandes, y después en 3 equipos no tan grandes como el Sporting de Barranquilla, el Quindío, y me retiré en el Deportivo Pereira, y el entrenador era el profe Luis Fernando Suárez. Yo era el capitán de ese equipo, y te quería compartir que ahí compartí con un jugador ecuatoriano,
de selección, Holger Quiñones. Ah, mire usted, en el Pereira, claro. Jugamos en el Deportivo Compartió Pereira con Jorge Quiñones, mire eso, es verdad. con gran suceso. Creo que llegó con mucho nombre a Colombia y un central donde nosotros en el medio nos sentíamos bien porque sabíamos que cuando llegaban donde Holger, allá, allá no era fácil con el hombre porque metía la piernita, ¿no? Claro, sí, era muy complicado pasarlo a nivel de cuando jugaba como zaguero central, que era Sí. impresionante también la fuerza y la rapidez al momento del cierre. Qué buen recuerdo que usted me hace, Oscar Quiñones, en el Pereira, que no lo tenía en la mente. Profe, ¿cómo hacía para marcar cómo se hacía en su época, por ejemplo, para marcar, a pesar de que nos dice que no era tanto de marca, sino de distribución y la calidad técnica y todo, el pase? Importante también. ¿Cómo se hace, o cómo se hacía, perdón, para marcar en esa época a un Carlos del Pibe Valderrama? Con una inteligencia, con una rapidez mental enorme. Nos teníamos que arropar en el sistema, en el trabajo colectivo, en saber reducir los espacios hacia adelante y hacia atrás, y en la zona por donde llegara cada uno de ellos, Valderrama, Redín, que no giraran hacia el arco de uno. O sea que había que tratar de que ellos siempre le dieran la espalda a nuestro arco. Y eso había que hacerlo con doblajes, con mucha inteligencia y con mucha repetición que se hacía en el trabajo táctico de la semana. Entonces, de esa manera tenías que cerrar líneas, tenías que cerrar por dentro, cerrar por la parte de afuera, no brindarles espacio. Cualquier orificio que le dejabas a Valderrama o a Redín, te dejaban una pelota mano a mano para sus compañeros. Era el mismo caso de Alex Escobar. Yo entrenaba todos los días con Alex y yo recuerdo que hablaba con el flaco Gareca y el flaco me decía, yo no vi un jugador igual a este. Era impresionante entre lateral y central cómo te metía una pelota, a espalda del mediocentro del otro equipo, la técnica que tenía, te jugaba con el empeine, con borde interno, con borde externo. Alex te miraba para el lado derecho y jugaba la pelota para el otro lado. Yo digo que fue uno de los compañeros que más disfruté en el fútbol colombiano. El haber tenido al lado un jugador de esos te hacía jugar un fútbol rápido, no físicamente, sino mentalmente. Entonces, yo digo que fue un privilegiado, disfruté mucho de mi profesión, Ramón, porque a nivel nacional yo creo que él y Willington Ortiz fueron dos de los mejores jugadores que yo vi en el fútbol colombiano. Y de los extranjeros que llegó a nuestro país, el haber jugado al lado de César Cueto, la zurda de oro, un jugador peruano, zurdo, de muy buena condición. Profe, qué bueno escucharlo. Y yo se lo pregunté a Alex Escobar hace algunas semanas cuando lo entrevistaba también en Retratos Canal Digital. Y quiero saber su concepto, siempre respetando a todos los equipos y a todas las diferentes décadas o los diferentes años, porque soy muy respetuoso de aquello. Para mí, para Ramón Morales, periodista, yo tuve el privilegio de ver a la selección colombiana desde 1988, cuando era un niño todavía, me iniciaba con este gusto del fútbol. Y la década de los 90 también. Para mí la mejor selección colombiana de todos los tiempos es la de la década de los 90. Más allá de que esta selección haya generado muchísimos jugadores, el de la era Peckerman, al fútbol europeo y otros tantos más. Para Santiago Escobar, respetando los años y las décadas, ¿qué selección es mejor? Para mi gusto, yo me quedo con la selección Colombia que jugó el Mundial de Italia 1990. Extraordinaria. Hoy hablamos de fútbol moderno, hablamos de inicio de juego, hablamos de modelo de juego, hablamos de metodologías modernas, hablamos de entrenamiento holístico, microciclo estructurado, periodización táctica, hablamos de entrenamiento sistémico, todo lo que usted quiera, Ramón. Hoy se está estudiando mucho el fútbol en Europa y yo veo que han cambiado mucho los términos, la terminología, una terminología muy sofisticada que otros entrenadores la utilizaron hace 30, 40 años. Uno ve hoy al Real Madrid y vos ves el 1-4-3-3 y ese 1-4-3-3 se jugó en el 70, se jugó en el 80, lo jugaron en los 90, lo practicaron muchas selecciones. Entonces, por eso a mí, yo he sido
una persona que respeto todas las épocas. Creo que en cada época ha habido buenos futbolistas, buenos entrenadores, buenas generaciones, pero por gusto la del 90 era un equipo que te construía fútbol desde atrás, que tenía grandes finalizadores, caso Arnoldo Iguarán, Carlos La Gambetta Estrada, el Tren Valencia. Si hablamos de los mediocampistas, hablar de Valderrama, de Redín, de Bendito Fajardo, de Alexis García, era de Alex Escobar, era hablar de extraordinarios jugadores. Y si nos vamos para atrás, los laterales que tenía Colombia, Wilson Pérez, Chonto Herrera, Carlos Mario Hoyos, León Villa, Gildardo Gómez, los centrales, Andrés, mi hermano, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, que estuvo acá como técnico Independiente del Valle, hablar de Reneguita, hablar de Oscar Córdoba, ese tipo de arqueros. Yo creo que era una selección extraordinaria, pero todo fue fundamentado desde la familia que conformó Pacho Maturana. Es más, Pacho Maturana les enseñó a cómo vestirse, mi hermano me decía, a cómo vestirse, a cómo comportarse en un hotel, a cómo comportarse en un aeropuerto, a cómo respetar a la prensa, a cómo respetar a los niños, a cómo a través del deporte ellos tenían que transmitir valores y darse cuenta que eran muy importantes para la sociedad. Y en esa época yo recuerdo que el futbolista no tenía un buen estatus. Meterse con un futbolista era problema para un padre de familia, para una madre, que tu hija saliera con un jugador de fútbol. Hoy es un estatus. Hoy el futbolista ha dignificado la profesión porque tenemos muy buenos ejemplos a nivel mundial. Hay otros que no han sido ejemplos en la parte personal y que no son ejemplos para las nuevas generaciones. No hace falta mencionar nombres, pero creo que Pacho, el doctor Maturana, empezó a tocar la esencia del futbolista. Y cuando vos encontrás un futbolista que es persona en el campo, tenés ese futbolista integral que se va a ganar el cariño de la gente, el cariño de la sociedad, porque se convierten en embajadores de sus países cuando salen al exterior. Lo que pasa es que en los años 90 no se exportaba tanto futbolista colombiano como se exporta hoy en día. Hoy en el radar hay unos 1.200 y 1.400 futbolistas en el fútbol del exterior, en las diferentes ligas del mundo. En esa época eran muy poquitos los que salían al exterior. ¿Por qué se retira a los 30 años, profe? Con tanta experiencia en el fútbol, como haber pasado por los 4 mejores equipos del fútbol colombiano, haber tenido mucho rendimiento también. Me retiro por decisión propia. Cuando muere mi hermano, cuando matan a Andrés, yo estaba activo en ese momento. Yo jugaba en el Deportivo Pereira con el profe Suárez, año 94, y 20 días antes de comenzar el Mundial, yo le dije al profe Suárez que me iba para el Mundial a ver a la selección, que iba con toda mi familia. Ya había estado en el Mundial 90 acompañando a Andrés. También había estado en el año 90, primer semestre. Me fui 6 meses a vivir a Suiza con mi hermano, que me dijo que si lo acompañaba en esa estadía que él iba a tener con el John Boys de Berna, que fue el único equipo donde él jugó en el fútbol del exterior. Y como en Colombia habían suspendido el campeonato en el año 89 porque habían matado a un árbitro, el árbitro Ortega, pues aproveché y me fui para allá a acompañar a mi hermano, que me llamó y me dijo, vení un tiempo y me acompañá mientras empieza el torneo en Colombia, y me fui. Igualmente hice lo mismo en el 94, el profe me dijo, ustedes tienen vacaciones, con tal de que regresé, no hay ningún problema. Y bueno, efectivamente me fui para el Mundial de Estados Unidos, y cuando matan a Andrés yo regreso a Medellín y ahí decido retirarme del fútbol. Fue una decepción y un golpe a nivel personal muy duro. Fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Lógicamente había perdido un hermano, mi madre había fallecido a los 52 años también por una enfermedad, por una leucemia, y me quedaba solamente mi padre y 2 hermanos. Entonces fue un golpe muy duro y bueno, ahí en la parte anímica no era capaz de ir a un entrenamiento, no iba a disfrutar el fútbol en ese momento, y ahí decido no más fútbol profesional.
dejé de ir al estadio a ver los partidos y al final terminé involucrado nuevamente en el fútbol porque vi que ya me hacía falta esta actividad, entonces me puse a estudiar, me puse a trabajar con niños, monté una academia de fútbol, trabajé 5 años con niños entre los 5 y 16 años, tuve más o menos 350 niños en una academia que llevaba el nombre mío y el de un amigo futbolista, JJ Galeano, y bueno, eso fue para mí como un paliativo, pero sufrí una decepción muy grande, Ramón, y por eso la decisión de retirarme como futbolista. Profesor, ¿cuál fue la huella que dejó Andrés en su vida y en la de los colombianos? Yo creo que eh, Andrés se ganó el cariño de la gente porque era genuino, porque era una persona muy humilde, y humilde no es ese que agacha la cabeza, esa persona discreta, no, no, humilde es esa persona que sabe que tiene limitantes y que entiende que se puede conectar con cualquier tipo de ser humano. Y Andrés, como lo dije yo en estos días, que cumplió eh, 26 años de aniversario el 2 de julio, decía para Colombia que Andrés era de la gente, que Andrés fue una persona que se ganó el cariño de todas las generaciones, de los niños, de la gente de la tercera edad, de los adultos, de sus compañeros de Nacional, de la selección, en nuestra familia lo que significaba. Entonces, hoy Andrés yo creo que se convirtió en un fenómeno social, en un ícono que la gente lo recuerda cada año. Yo me quedo sorprendido todos los años en nuestro país le hacen un homenaje, están hablando de él. En la calle encuentro todavía la gente tatuada con la imagen de mi hermano en el pecho, en la espalda, en el brazo. La camiseta número 2 de Atlético Nacional, todavía se la colocan los hinchas de Atlético Nacional. Todos los años sale una camiseta nueva de Andrés. Se mantiene una pancarta en el estadio Atanasio Girardot. Y entonces la gente hace que Andrés no se vaya, Andrés sigue vivo. Yo, por ejemplo, cuando dirigía al Atlético Nacional, me coreaban una canción que se inventaron los hinchas de Nacional, la barra más grande, los del sur, donde decían, me cantaban a mí, miren, miren a Santiago dirigiendo desde el banco con el corazón de Andrés. Usted no sabe lo que yo sentía cuando me cantaban eso. Yo en el área técnica del Atanasio Girardot era la tristeza y la alegría porque yo me veía ahí representado en él y éramos prácticamente uno, la representación de Andrés y yo. Entonces, son cosas que se convierten en una persona muy valorada y muy respetada que al final dejó un legado y dejó una huella. Y la huella más grande es su parte humana, que la gente lo recuerda por los valores, por los principios, su sencillez, por su respeto, por la alegría, por la amistad, por su generosidad, por cómo trataba a todo el mundo. Entonces, me quedaría corto, me extiendo porque me emociona hablar de él, porque es una persona que estará eternamente en mi corazón. Profe, usted tuvo un enfrentamiento con su hermano Andrés en cancha. Leía el otro día en la prensa colombiana también. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le dijo usted cuando él iba a cabecear? Usted lo tenía que marcar. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, Andrés lo enfrenté muchas veces. Recuerdo que él siempre jugó para Nacional y cuando yo estuve en Millonarios me tocó jugar en contra de él. Cuando estuve en Junior, en contra de Andrés. Cuando estuve en el Pereira, en contra. Cuando estuve en el Sporting, en contra de él. Y esos son los partidos que más recuerdo. Y uno en especial, semifinales del fútbol colombiano, Millonarios Nacional. Yo era el capitán de Millonarios y en la charla técnica el profe Retal me dice, Escobar, vas a marcar en la pelota quieta a tu hermano y si te hace gol, yo te saco de la titular, me decía el profe a mí. Entonces yo le dije, no se preocupe que no me va a hacer gol. Y Andrés era una persona muy competitiva y yo para tratar de sacarlo del partido, desconcentrarlo, eh, le dije en el primer tiro de esquina, él vino a cabecear y yo lo sujeté de acá y le dije, no me puedes hacer gol, si me haces gol, me sacan de la titular. Y me dijo, con mayor razón, te voy a hacer gol. Y entonces empezó a zafarse de la marca y a tratar de moverse por todo el área para complicarme la vida y tratar de convertirme. Al final fueron como 6, 8 tiros de esquina
lo pude controlar y recuerdo que no me hizo gol en ese partido que jugamos. Y recuerdo, hay unas fotos por ahí donde salen imágenes, yo sujetándolo en ese hombre a hombre, donde yo todo el partido era pensando, mi hermano no me puede marcar gol, él defiende lo suyo, yo defiendo lo mío, y eran partidos donde cada uno tenía que representar a su equipo y lo hacíamos de una manera muy honesta y muy profesional. En la familia siempre querían que los partidos quedaran empatados, todos eran hinchas de Nacional, pero cuando yo jugaba en Millonarios o en América, todos querían un empate y yo les decía, no, vamos a ganar nosotros. Andrés decía, les vamos a ganar, y bueno, era una rivalidad deportiva bonita donde cada uno, como te digo, era a defender su camiseta, y yo era hincha de Nacional, pero jugaba en otros equipos y le quería hacer gol a Nacional, le quería ganar, y bueno, fueron anécdotas muy lindas que me tocó vivirlas con él. Profe, su hermano estaba ya por firmar para el Milan de Arrigo Sacchi. O sea, eso lo llenaba hoy a él mucho más de orgullo, el hecho de jugar en el fútbol italiano y reemplazar a un héroe en la defensa milanista como lo fue Franco Baresi. También se lo había contado a usted. Sí, eso sucedió, ya prácticamente había un arreglo verbal con el empresario que lo iba a llevar al Milan, ya se había anunciado el retiro de Franco Baresi y Andrés iba a ser su reemplazo. Entonces, imagínate la felicidad que él tenía, él sabía que jugaba el Mundial y que después se iba a jugar a la Liga italiana, que era uno de los sueños de Andrés. Cuando él hace el autogol, yo voy al estadio y le digo que esté tranquilo, porque él me dijo, ya no me van a contratar, ¿cómo va a hacer un autogol en un Mundial? Yo nunca hice un autogol, precisamente me tiro al piso, la pelota pega en la planta y se mete, y él estaba totalmente destrozado. Traté de darle ánimo, de levantarlo, de decirle que era igual de bueno y que siguiera confiando en sus condiciones, que el fútbol tenía eso. Había jugadores que habían errado penales en los mundiales, que también algún jugador de otra selección había hecho algún mundial y que son accidentes y que hace parte del fútbol, y que eso no podía borrar toda su carrera deportiva que había hecho. Entonces, ahí se medio calmó, se tranquilizó un poquito, pero fue una angustia que tuvo durante el partido y después esos pocos días que alcanzó a vivir, porque ya después vino la muerte, pero sí lo veía preocupado por el tema del autogol, que se le fuera a dañar la negociación. Al final no pudo cumplirse ese sueño, lo que él siempre añoró, jugar en una liga competitiva y en un club de la magnitud del Milan, que en esa época pues era un equipo de un estatus en Europa impresionante. De pronto hoy en día no es el mismo Milan, pero cuando lo tenía Arrigo Sacchi era otro tipo de equipo, ¿no? Profe, y gracias por responder a aquellas preguntas también, Andrés. No lo quiero tampoco perturbar con esas preguntas que son más bien de tipo personal y del recuerdo, pero siempre Andrés va a estar en el corazón de todos los hinchas del fútbol, porque yo era muy pequeño y vi esos mundiales con Colombia, vi el 90-94, el Atlético Nacional, el campeón de la Libertadores de América, el Atlético Nacional que jugó también la final de la Copa Intercontinental, y uno siempre tiene en el recuerdo, aparte que fui a Medellín algunas veces por cuestiones laborales de periodismo, y es verdad lo que usted me decía, amigos colombianos que me hablan muy bien de su hermano. Para terminar esto, e irnos a otro tema importante también de la actualidad suya. ¿Lo soñó alguna vez, Andrés? ¿Lo sueña constantemente? Lo pienso mucho, lo pienso mucho, no soy de soñar tanto, pero sí los primeros años de vida, los primeros años, perdón, de la ausencia de él, trataba de comunicarme con él, pero sueño como tal, no. Solamente una vez una niña de unos 18 años al mes de Andrés morir, a los 2 meses, yo vivía con mi padre en el apartamento donde vivía Andrés. Vivíamos los tres. Y una tarde, como a las 4 de la tarde,
Recuerdo que esa niña tocó la puerta del apartamento, yo abrí, yo no la conocía, y me dijo que si le regalaba 5 minutos, que ella vivía ahí en el edificio donde vivíamos. Le dije, entra, ¿qué necesitas? Y me dijo, lo que pasa es que Andrés te está mandando unas razones. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que yo soy vidente. Son esas personas que tienen eh, esas comunicaciones y que trascienden mucho. Son personas muy avanzadas que dicen tener ese tipo de comunicaciones y que Andrés me mandaba a decir que lo dejara trascender, que lo dejara descansar, porque él veía que yo no me quería desligar de él, porque todas las noches me preguntaban el por qué lo habían matado, el por qué de esa manera a una persona con tanta bondad, con tanta calidad humana que no le hacía daño a nadie y eso me tenía muy atormentado. Al día de hoy yo todavía me pregunto el por qué esta gente le quita la vida a una persona de la calidad de Andrés. Entonces, me mandó esa razón y a partir de ahí como que empecé a pensar diferente, pero ha sido difícil desligarme porque yo creo que no ha habido un solo día que yo deje pensar en Andrés por la relación que teníamos él y yo. Era una relación muy estrecha de hermanos, de amigos, de cómplices, yo me podía quedar conversando con Andrés toda una noche de fútbol, de vida, de sus sueños, de sus ambiciones, de lo que quería para su futuro. Entonces, fue muy duro y bueno, ese mensaje me lo dijo esta niña, una vidente. Y hay gente que cree en eso, hay gente que no cree en eso, pero yo respeto mucho ese tipo de cosas y al final trata uno de pensar en que donde él está ahora está mucho mejor que nosotros. Profe, cambiamos de tema y le agradezco de nuevo por responderme esas preguntas de Andrés, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Cómo será el debut suyo en los bancos ya como entrenador? ¿Quién le da esa oportunidad, esa posibilidad de que se vaya destacando también? Hasta que llega ya al ámbito de equipos históricos como Atlético Nacional. Sí, yo empiezo como entrenador en el año 98. Mi hermano muere en el 94 y durante del 94 al 98 son 4 o 5 años de pararme al frente de un grupo de niños de 16 años. Yo dirigía el grupo de los niños más grandes de mi academia, que se llamaba Academia de Fútbol Sachi Escobar y JJ Galeano. Teníamos todas las categorías. Y yo al manejarlo más grandes, pues ahí empieza uno a darse cuenta que tienes que cambiar el lenguaje, que te tienes que parar al frente de unos jóvenes y expresar tus conocimientos, todas las vivencias que habías tenido en el fútbol. Y ahí lo fui reforzando con la academia, ir a la Universidad Cooperativa de Colombia, empezar a estudiar diplomados sobre fútbol, asistir a todos los seminarios habidos y por haber en nuestro país que organizaba la FIFA, que se organizaba en el fútbol colombiano. Desafortunadamente no había una escuela de entrenadores en ese momento, entonces pasaba viendo entrenamiento de los equipos en la universidad estudiando, trabajando con los niños y en el año 98 me llamó el presidente de un equipo de primera B que está a 1 hora de Medellín, el municipio de Río Negro, Antioquia, y me dice que necesitaba un entrenador que él sabía que yo nunca había dirigido, pero que me quería dar la oportunidad y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema y estuve 1 año y medio vinculado al Deportivo Río Negro. Estuvimos muy cerca del ascenso, un equipo que peleó el ascenso con el Deportivo Pasto, una gran campaña y cuando llevaba 1 año y medio me llama el profesor Luis Fernando Suárez, el profe está en Nacional en el año 99 y me dice que si lo acompaño como asistente técnico, entonces yo le digo que me deje hablar con el presidente de Río Negro, a ver qué piensa, porque yo tenía un contrato por 6 meses más y siempre me ha gustado respetar los contratos. Entonces me dice el presidente, ya lleva 1 año y medio acá, profe, esto es llegar al fútbol de la A, llegar al Nacional, yo cómo le voy a quitar esa posibilidad, y me autorizó, llamo al profesor Suárez, le digo que no hay ningún problema, que nos reunamos, que hablemos con los directivos de Nacional y efectivamente ahí me hago asistente técnico
del profe Suárez, año 99. Después en el 2000-2001 sigo con él en el Deportivo Cali. Ahí trabajo casi un año. Y cuando salimos del Cali, a los 2 meses, me llamó Rafael Dudamel y me dijo que en Venezuela estaban necesitando un entrenador para el Estudiantes de Mérida, que si yo me sentía ya para ser el primero en fútbol profesional. Ya había dirigido el Río Negro, pero en el fútbol de la A no había sido primero. Le dije que sí, y yo le dije que están pidiendo allá, y me dijo, faltan 9 partidos, se está jugando todos contra todos, el equipo está como a 8 puntos de los primeros y a 2 puntos de descender. Entonces, ellos quieren solamente que les salve la categoría. Llegamos, ganamos 8 partidos, 7 partidos, y empatamos 2 y quedamos campeones de ese torneo de apertura con Estudiantes de Mérida. Entonces fue una linda experiencia. Quedó campeón, tiene problemas económicos el equipo, me regreso a Colombia, y cuando estoy en Colombia, pues yo estaba muy joven, y entonces Juan José Peláez, que había pasado por Barcelona de Guayaquil, me llama y me dice que si puedo ser asistente técnico de él, porque ya en compañía de Suárez también había quedado campeón con Suárez en mi primera oportunidad como asistente. Entonces Peláez me dice que él sabía que yo había dirigido en Venezuela y que había quedado campeón, pero que si podía ser asistente de él. Y yo le dije, profe, yo quiero seguir aprendiendo, no tengo afán, no voy a perder nada de volverme de entrenador a ser asistente. Y dije, que sea asistente un par de años y después ya arranco definitivamente ya como uno aquí en Colombia. Y así se me dieron las cosas. Estuve 2 años con el profe Peláez, y en el 2005 ya soy técnico en Propiedad Atlético Nacional, y a partir de ahí ya hasta el día de hoy pues no he parado de dirigir, y afortunadamente ha habido trabajo, ha habido posibilidad de estar trabajando en 4 países, y hoy me siento con las ganas de seguir en esta profesión por muchos años más. Profe, y su mejor época ha sido en el Nacional de Medellín. Los recuerdos impercederos que tiene de ese equipo como director técnico, ganó cuando estaba usted ahí como entrenador. Inclusive hace pocos años recuerdo tanto que tuvo la posibilidad de regresar también. Siempre está latente esa posibilidad. Sí, sí, ha sido una vinculación con Atlético Nacional, Ramón, impresionante. Primero, pues, el vínculo de Andrés, el vínculo mío. Andrés gana una Copa Libertadores, es campeón en el 91 con Nacional. Después yo estoy en la nómina campeona 81 como jugador de fútbol, como asistente, te lo dije ahorita, quedó campeón con el profe Suárez 99. Después ya como entrenador ganó 2 títulos, 2005-2011. Y bueno, uno de los equipos que quedó grabado en la mente de los hinchas de Nacional fue el equipo de 2005 por el fútbol que jugaba ese equipo. Entonces, han hecho encuestas con los hinchas, y yo creo que ese equipo del 2005 está entre los 2 o 3 mejores equipos de la historia de Atlético Nacional por el fútbol que desarrolló, porque fue un equipo que arrollaba ofensivamente. Tuvimos los 2 goleadores del torneo, a Víctor Aristizábal y a Dixon Perea. Tuvimos la mejor defensa del torneo, y tener jugadores de la calidad de Aristizábal, Chicho Serna, Hugo Morales, Jorge El Zurdo Rojas, Camilo Zúñiga, fue para mí una experiencia enriquecedora, y bueno, un recuerdo muy lindo, porque estoy en la historia de Atlético Nacional. Hay un gran respeto por parte de la afición. Hace año y medio me llamaron un par de veces para regresar, pero en ese momento yo tenía este vínculo con la Universidad Católica, y decidí no ir para respetar un contrato que estaba por medio, pero seguramente en un futuro, seguramente uno de los sueños es volver a esa institución, no ahora, en un futuro ya terminando mi carrera, porque sé que hay un vínculo con la hinchada y con la institución. ¿Cómo fue su experiencia de dirigir Deportivo Independiente Medellín, y que es el archirrival de Nacional de Medellín? Fue duro cuando acepté, pero porque todos me estigmatizaban a mí con Atlético Nacional, y los hinchas de Medellín en un principio no querían que yo dirigiera Medellín, y era normal. Es como si le dices a un hincha
de Barcelona, que el técnico de Emelec va a pasar a Barcelona y viceversa. Entonces, esa rivalidad deportiva en la ciudad es muy grande, pero ha habido entrenadores. Juan José Peláez dirigió Medellín y dirigió Nacional, Santiago Escobar dirigió Medellín y dirigió Nacional. Algunos jugadores de fútbol vistieron la camiseta de Nacional, vistieron la camiseta de Medellín. Y bueno, al final yo le dije a los hinchas de Medellín, yo lo único que quiero es que me dejen trabajar y que voy a ser muy honesto en mi trabajo. Al final tuve una muy buena relación con la hinchada y llegamos a pelear una final con el América de Cali, que la perdimos, pero llegar a una final con Independiente Medellín fue otro de los logros importantes en mi carrera, y casi logro sacar a los dos equipos de la ciudad, darles un título. Entonces fue una experiencia difícil, dura, pero cuando uno trabaja honestamente y es profesional y te olvidas de sentimientos, de que sos hincha de Atlético Nacional, y si estás trabajando en otro lado, solamente pensás para ese equipo al cual estás trabajando. Entonces, de verdad que también fue muy enriquecedor trabajar con Independiente Medellín. ¿Qué lo incentivó a venir a Ecuador y aceptar la propuesta de la Universidad Católica? ¿Quién lo convence? Bueno, parecería que hacía unos años una posibilidad también, o Francisco Egas creo que ya me conocía, y yo en mi carrera deportiva solamente he tenido un empresario, y ese empresario fue el que me trajo acá a Ecuador, que es Ricardo Pachón. Nunca me gustó tener empresario, ya porque a mí ya me conocían por mi trabajo, por mi capacidad, por lo que yo era, pero sabía que en otros países no te conocían. Y bueno, un día me llamó y yo le dije, si hay oportunidad en otro país, trabajas conmigo. Y efectivamente así fue, a través de Ricardo Pachón. Él se conocía con Francisco Egas, y cuando yo recién había terminado mi vinculación con Deportivo Táchira, parece que Ricardo le dice a Francisco, Sachi está libre en este momento, o Francisco llama a Ricardo y se dio cuenta que ya había salido del Táchira. Francisco hace el contacto conmigo, me dice que si nos podemos reunir en Bogotá, él viaja a Bogotá, nos reunimos allá los tres, y en una hora prácticamente él conoció cuál era mi pensamiento, qué tipo de persona era yo, qué tipo de proyecto me gustaba, qué tipo de fútbol, y él me comentó lo que era Católica, y cuando me contó que el profe Célico había estado 8 años, yo dije, bueno, ahí yo creo que puedo hacer un proyecto interesante, y bueno, ya va a cumplir 3 años ahora en noviembre, y esperando qué va a pasar con mi futuro, porque mi contrato ya termina en el mes de diciembre, y todavía no se ha hablado de una renovación. Entonces todavía no sé de mi futuro qué va a ser, pero estoy contento por lo que por lo que se ha hecho. Quisiera continuar en este país, pero va a depender de lo que pueda aparecer de acá al mes de diciembre, ¿no? No, y ofertas no le van a faltar, eso olvídese, porque con nuestros compañeros de Gol TV siempre destacamos el juego de Universidad Católica de Santiago Escobar, porque decíamos con Arturo, con Carlos, con Santiago, con Gisela, con Carlos Víctor y el resto de los compañeros en algún momento, hasta en radio, oiga, yo pago por ver jugar al equipo de Sachi Escobar, y digo esto por cómo juega, por el juego vistoso, por el planteamiento, porque va a atacar en cualquier cancha, porque tiene un mediocampo extraordinario, laterales extraordinarios, al estilo Sachi Escobar, al estilo colombiano. Entonces, para mí ofertas no le van a faltar, profesor. ¿Y qué falta para que Católica ya pueda pegar ese salto este año hacia el campeonato, que se lo esperaba, lo haga el año anterior, aunque obviamente hay equipos también que siempre quieren ganarlo, ¿no? Sí, lógicamente uno entiende que está Barcelona, está Emelec, está Liga, el presente Independiente del Valle es muy bueno, Macará, Delfín, Católica. Yo creo que por el juego podemos ver que no hay grandes diferencias entre uno y el otro. El campeón te pasa por un punto, por 2 puntos, por un partido. El año pasado estuvimos muy cerca, pero ese escenario no lo habíamos vivido nosotros y muchos de los jugadores. Entonces ya estuvimos en ese escenario de llegar casi a una semifinal. Tuvimos a Liga para eliminar a Liga en su cancha cuando estábamos 3-0.
y cuando se pusieron 3-2 ahí prácticamente nos la sacaron del bolsillo, como se dice, y fue un golpe duro, pero creo que se hicieron cosas buenas y me parece que eso hace parte del proyecto y que los jugadores también maduren de ese tipo de partidos que vivieron. Yo creo que falta simplemente que ellos se convenzan y que sepan manejar esos momentos, jugar finales, jugar una semifinal, jugar un partido por hacer historia, porque son 40 años que no vamos a una Libertadores, porque en la A Católica nunca ha quedado campeón, porque creo que una vez que quedó campeón se la sacaron en el escritorio. Entonces, son demasiados años y decirlo es muy fácil, este año vamos a quedar campeón. Pero tenés que mirar a un lado y tener rivales de mucha jerarquía que han invertido, que tienen presupuestos altos, pero definitivamente soy de los que pienso que cuando hay orden, cuando hay trabajo, cuando hay una idea clara establecida, cuando los jugadores la entienden, cuando la saben ejecutar y cuando entran a una cancha, no a perder, sino a buscar una victoria contra los más históricos de Ecuador. Es decir, que Universidad Católica no tiene complejos y que podrá perder, pero que nosotros jamás vamos a plantear un partido para salir a empatar o para decirles que perdamos por un gol. No, no, no. Nosotros planteamos los juegos desde pensar siempre en una victoria de local o de visitante. Su entrenador no tiene miedo a perder. Cuando uno tiene miedo a perder, normalmente terminas perdiendo. Entonces, yo le he puesto a ganar. Que pueda perder, claro que vamos a perder, pero nuestra apuesta es a ser un equipo proactivo y no reactivo, un equipo que imponga condiciones por su fútbol y por la ubicación y por la manera como los jugadores los disponemos en el terreno de juego. Laterales adelantados, volantes internos jugando a diferentes alturas, extremos bien posicionados, acompañamiento para todos y tener equilibrio, porque no solamente atacar. Este equipo este año lo veo más táctico, lo veo con más oficio, lo veo con mayor aplicación y me parece que estamos dando un salto de madurez importante. Empezamos bien el torneo y estamos esperando que nos digan cuándo iniciamos el torneo para ir a competir con todos, pero veo que es un torneo bien competitivo este ecuatoriano y me motiva mucho jugar en la altura, jugar en el calor, jugar contra equipos de muy buena condición y va a ser un torneo muy emocionante, muy parejo hasta el final. Profe, para no quitarle más tiempo, unas últimas preguntas nada más. ¿Qué le hace sentir a usted? Yo hacía una encuesta el otro día en Twitter sobre la posibilidad de que en algún momento algunos entrenadores de balompié nacional puedan llegar a la selección. Y esto respetando también los inconvenientes que tiene la federación, que eso es un tema muy aparte. Pero en la órbita de la posibilidad en algún momento de ser parte de la selección ecuatoriana de fútbol, la gente ha pensado y lanza el nombre, Santiago Escobar, Santiago Escobar, Santiago Escobar, y no le hacen ojo feo tampoco a eso. Bueno, yo siempre le agradecí a la gente en las redes, el periodismo, que fue también el encargado en muchas ciudades del país de mencionarlo a uno, porque realmente con Francisco Egas, que hoy es el actual presidente de la federación, yo nunca he conversado de esa posibilidad de ir a la selección y siempre lo dije en todas las entrevistas. Mentiría, pero hoy hay un entrenador encargado, se habla mucho que no va a regresar, que va a pasar esto o lo otro, pero por respeto yo nunca hablo de su puesto. Lo único que te digo es que seguiré trabajando en la Católica, tengo mi mente en la Católica y el día que lleguen oportunidades importantes para seguir en este fútbol o en otro fútbol, pues ya uno analizará qué puede pasar. Y en algunos años, lógicamente, como entrenador profesional que soy, con la experiencia que ya tengo, me siento capacitado para dar ese salto de trascendencia y por qué no dirigir una selección nacional. Yo creo que todos los entrenadores anhelamos y ambicionamos ese tipo de cosas, pero hoy no me gusta poner un título, quiero dirigir la selección de Ecuador por respeto al cuerpo técnico que hoy está en cabeza del profesor Jordi Cruyff.
Profe, quiero agradecerle por su tiempo, de verdad, por la sinceridad en sus palabras, en sus pensamientos, en sus expresiones, mi admiración y respeto hacia usted, porque la vida y el fútbol siempre tratan de unir a diferentes clases de personas. Y digo esto por mi admiración que tuve a Colombia en el 90, en el 94, a su hermano Andrés Escobar durante mucho tiempo, le di seguimiento cuando era un niño, mucho después me dediqué al periodismo, pero siempre me encantó el fútbol. Y la vida me da a mí por lo menos la posibilidad y el prestigio de entrevistarlo a usted para recordar muchas facetas de su vida pasada, no solamente como jugador de fútbol, sino como entrenador, como padre de familia, como parte de una familia, valga la redundancia, muy importante. Así que le envío un abrazo grande y las palabras finales suyas también. No, el agradecido soy yo. Le agradezco su generosidad por sus conceptos, por las palabras que tiene hacia mí. Siempre trato de dar lo mejor desde donde estoy y en la medida que nosotros como entrenadores entendamos que somos personas común y corriente y que el cargo no lo tenemos que poner más allá de donde tiene que estar, sino somos seres terrenales y a veces queremos marcar territorio y me parece que esta pandemia ha servido para estrechar relaciones, para interrelacionarnos mucho más con la gente del fútbol, llámese periodismo, dirigentes, jugadores, compañeros, porque todos hacemos parte de esta linda actividad, los hinchas, todas las personas. Sé que hay unas rivalidades deportivas, pero lo más importante en todo esto, Ramón, yo creo que es el respeto y la admiración por lo que hace cada persona en su profesión. Entonces, mil gracias y hoy, ya después de 3 años, ya ustedes me conocen un poquito más y parte de eso es producto de lo que hemos venido haciendo y de lo que también mostramos con nuestro trabajo y ojalá día a día podamos acrecentarlo más. Muchas gracias. Bueno, fue Santiago Escobar, director técnico de la Universidad Católica, y ojo, a este señor no es porque lo esté entrevistando, no le van a faltar ofertas. No, termina contrato este año y de seguro, las ofertas le van a llover, sea de este país como sea también de Colombia o cualquier parte de Sudamérica. Usted, estimado televidente que vio esta entrevista, no se olvide de tocar la campanita y de esperar las notificaciones en las diferentes entrevistas que estaremos subiendo a nuestra cuenta de YouTube, Retratos Canal Digital. Síganos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Profe, un abrazo cordial y gracias de nuevo. ¿eh? Un abrazo, Ramón, para usted. Fue un placer.